Hola, ¿qué tal? Vas a casarte dentro de poco y tienes que elegir el régimen económico que rija tu matrimonio. En este caso, déjame hablarle de los tres regímenes que vienen recogidos actualmente en nuestro Código Civil. El primero podría ser el régimen de gananciales, el segundo, el régimen de separación de bienes y, por último, el régimen de participación. Voy a centrarme más en lo que es el régimen de gananciales, donde voy a determinarle los bienes que se conciben como privativos y también los bienes que se conciben como comunes. Y en caso de divorcio y liquidación de la sociedad, ¿cuáles son los bienes y frutos que se destinan al patrimonio común y cuáles son los bienes que se destinan al patrimonio privativo de cada uno de los cónyuges? Hoy en nuestro canal Edu Derecho. En el caso de separación de bienes, tiene que tenerse en cuenta que los cónyuges poseen la titularidad de los bienes que adquieren antes del matrimonio y después del matrimonio de manera privada y se gestionan de manera independiente. Pero lo único que hacen es compartir las cargas del hogar, los gastos del día a día. Pero en el caso de disolverse el matrimonio, ya sea por divorcio, por muerte o porque han elegido otro régimen, pues si han adquirido un bien en copropiedad, este bien se tendrá que dividirse. O si alguno de los cónyuges se ha sobrepasado en las cargas domésticas, pues el otro cónyuge que ha participado menos tiene que reembolsarle esta participación. Y si alguno de los cónyuges ha puesto dinero, ha invertido dinero en el negocio de alguno de los cónyuges, pues tendrá derecho a que se le reembolse ese dinero que ha invertido. Pero hay que tener en cuenta que existe, de acuerdo al artículo 1438 del Código Civil, la posibilidad de compensar al otro cónyuge por trabajo doméstico, el cónyuge que se ha quedado en casa exclusivamente realizando actividades del hogar sin trabajar, contribuyendo así a que el otro cónyuge pueda trabajar e incrementar así su patrimonio. En el caso del divorcio, pues el cónyuge que se dedicaba exclusivamente a las tareas del hogar puede pedir una compensación por trabajo doméstico en virtud del artículo 1438 del Código Civil. Respecto al régimen de participación, es un régimen provechoso de las ventajas del régimen de gananciales y de separación de bienes. Mientras está vigente, funciona como un régimen de separación de bienes, pero lo único que hacen los cónyuges es compartir las cargas domésticas del día a día. Pero en el caso de divorcio, lo que se hace es, se comparte la mitad de la diferencia del patrimonio que ha obtenido uno de los cónyuges respecto del otro. Por ejemplo, si uno de los cónyuges ha obtenido un incremento del 30% y el otro un 10%. Lo que se hace es restar el 30% menos el 10% del otro cónyuge. Entonces tendríamos 20 como diferencia. Este 20 se divide entre 2. Esto es lo que le tocará a cada uno de los cónyuges en el caso de divorcio. Vamos a centrarnos ahora en la sociedad de gananciales. Es una sociedad que en virtud del artículo 1316 del Código Civil, de acuerdo al derecho común, si las partes no eligen el régimen, pues se les aplica subsidiariamente este régimen, cosa que no pasa en Cataluña ni en Baleares, tampoco pasaba hasta el 2007 en Valencia, donde este régimen tenía carácter subsidiario o supletorio del segundo grado. Es un régimen en el que las partes o los cónyuges ponen en común sus rentas, sus beneficios durante la vigencia de ese régimen, y cuando se divorcian, liquidando así la sociedad, pues se reparten en la mitad entre los cónyuges los beneficios que hayan obtenido. En este régimen pues cohabitan
tres patrimonios, los dos patrimonios privativos de los dos cónyuges y el patrimonio común. Ahora vamos a hacerles la diferencia entre esos patrimonios y el destino de los frutos, rentas de cada uno de los mismos. Dentro de los bienes privativos tenemos los que adquirimos antes o durante la vigencia del régimen. En ese caso pueden ser los bienes adquiridos a título gratuito, como las donaciones o las adquisiciones por sucesión hereditaria. Por ejemplo, si mi padre me deja un piso, este piso no está dentro del patrimonio común, porque se entiende que no lo hemos trabajado comúnmente mi cónyuge y yo, es decir, mi pareja y yo. Pero también están los bienes y derechos personalísimos, que pueden ser el derecho a la imagen, el derecho de autor o el derecho al honor. Son derechos personalísimos, privativos, pero no debemos confundir con los frutos que saquemos de esos derechos, es decir, los frutos, las rentas, los beneficios que saquemos de los derechos personalísimos, como es el derecho a la imagen, derecho de autor, derecho al honor, son comunes, aunque el derecho sea privativo. Se consideran también bienes privativos aquellos que adquirimos antes de la constitución de la sociedad de gananciales. Por ejemplo, yo hoy no estoy casado en gananciales y mañana llego a casarme en gananciales. El piso que adquiero hoy sigue siendo privativo, pero la renta que saque de este piso por dejarlo en arrendamiento, pues esta renta entra dentro del patrimonio común. Pero también se plantea la cuestión de si los bienes y derechos que adquirimos a plazos antes de constituir la sociedad de gananciales forman parte del patrimonio común. Bienes que adquirimos a plazos, ya sea pagando parte del patrimonio, o sea, parte del bien con el patrimonio común, o pagando de manera total el bien con el patrimonio común. Pues la ley dice que sigue siendo privativo el bien, aunque se haya sacado del caudal común un crédito para pagar este bien. Lo que pasará es que la persona que ha sacado el dinero del caudal común, el cónyuge que ha sacado el dinero del patrimonio común, pues se volverá deudora del patrimonio común. Esto es lo que dice la ley, pero el bien sigue siendo de titularidad privada. También tienen la condición de bienes privativos aquellos que conseguimos por sustitución de otros bienes privativos, porque se considera que el origen de ese bien es privativo. Lo mismo tienen esa consideración de bienes privativos los bienes de uso personal, las ropas, por ejemplo, y todos los bienes de uso personal que no tienen un valor extraordinario. También se conciben como bienes privativos aquellos que adquirimos a través del derecho de tracto preferente. El derecho de tracto preferente se daría, por ejemplo, si yo arriendo un piso. Mi casero quiere vender el piso. El derecho de tracto preferente le obliga a comunicarme primero la venta del piso, por si quiero comprar este piso. En el caso de adquirir este piso, pues este piso se convierte en un derecho, en un bien privativo. Pero si saco yo dinero del caudal público para comprar este piso, me vuelvo deudor del caudal público. Pero hay que tener en cuenta, como les he dicho antes, que los frutos, los rendimientos, las rentas que pueda sacar de este piso que he adquirido a través del derecho de tracto preferente y que es un bien privativo, los frutos que saque de él siguen siendo o son, mejor dicho, comunes.
son del patrimonio común. Todos esos derechos y bienes que les he mencionado anteriormente entran dentro de los privativos recogidos en el artículo 1346 y otros más que no he podido desarrollar y les invito a echarle un ojo. No he podido desarrollarlos por economía del tiempo. Ahora bien, entramos dentro de los bienes gananciales. Entre ellos tenemos las rentas de la actividad laboral o profesional de los cónyuges. Por ejemplo, uno de los cónyuges es abogado. Las rentas que saque de ese trabajo pues entran dentro de los bienes gananciales o del caudal común, o también el salario que puede tener cualquier cónyuge en su actividad laboral o profesional entra dentro del caudal común. También entran dentro de los bienes gananciales o comunes los rendimientos, frutos que puede tener cualquiera de los cónyuges sobre sus bienes privativos. Por ejemplo, uno de los cónyuges tiene una finca en Valladolid donde algún vecino hace uso de ella mediante usufructo. El rendimiento que saca el cónyuge de ese usufructo pues entra dentro del caudal común. Si entendemos que el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena, que para hacer uso del mismo pues tenemos que pagar un peaje, un impuesto, un canon para este fin. En virtud del artículo 1347.5 del Código Civil también entra dentro de los bienes gananciales las empresas, las sociedades que pueden crear los cónyuges de manera conjunta, o si uno de los cónyuges decide hacerlo de manera independiente. Ahora bien, aunque la titularidad la tenga uno de los cónyuges, siempre se va a considerar la empresa o la sociedad ganancial porque se ha creado con el caudal público, o puede ser que el otro cónyuge no participa en la empresa, no tiene una intervención en la empresa, pero si el dinero con el que se ha constituido dicha empresa es del caudal común, pues se va a considerar dicha empresa ganancial. Ahora bien, por ejemplo, soy abogado, digamos que soy abogado y mi esposa es enfermera y estamos casados en gananciales. Yo creo con el dinero común un despacho de abogados. Este despacho de abogados es, aunque sea yo el titular, aunque lleve mi nombre administrativamente, pues es un bien ganancial, nos pertenece a los dos, aunque mi esposa nunca haya pisado el despacho de abogados, ni siquiera sea abogada, se dedique a la enfermería u otra cosa. Este bien es ganancial. Todos esos bienes y derechos a la hora de divorciarse y liquidar la sociedad pues se tendrán que repartir en la mitad por cada uno de los cónyuges. Pues chicos, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por la atención dispensada y no se olviden en dejarnos vuestros comentarios o dudas que tengan respecto al tema. Chao.